¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Ya 6 años que estamos con ustedes acompañándoles, entregándoles perspectivas, análisis, información, contextos de lo que sucede a nivel internacional, regional y por supuesto en Chile. Estamos junto a Aurus, una joyería que le permite a usted no solamente adquirir todo lo que es obvio en una joyería, ¿verdad? Desde brazalete, anillos, relojes, etcétera, sino que particularmente también adquirir este producto, yo diría, si no exclusivo, al menos muy útil en términos de ahorro e inversión, que son estas suertes de barritas de oro, donde usted puede aprovechar si tiene una plata que desea ahorrar y no tenerla a la vista, ni siquiera en el banco, puede comprar estas barritas de oro, que finalmente las puede regalar y sin lugar a dudas será una muy buena inversión porque el oro se va valorizando en el tiempo, no va a un precio, eso ya está más que evidenciado por la práctica y por la evidencia económica. Y eso, yo diría, Auro se lo ofrece digamos, en todas sus sucursales a través del país y a través de Internet, donde usted también puede buscar lo que más le acomode en términos de adquisición o de ahorrar a través de esta barra de oro que yo le digo. En la carta sobre la mesa se transmite y agradecemos siempre a Mundo TV una señal que está desde Antofagasta hasta los lagos y donde nos permiten llegar prácticamente a todo el país en una plataforma de cable que se está expandiendo en forma importante a través de todo el territorio nacional y que tiene una tecnología, yo diría, de punta y bastante estable, como los clientes han podido digamos, establecer y dejar registrado en los comentarios que le envían a Mundo TV. Pero también tenemos digamos, redes amigas que también nos permiten estar, por ejemplo, en Cauquenes a través de Telecauquenes o en Ñuble a través de Ñublevisión. Y por supuesto, digamos, en términos de audio, el Radio Nunguén en Concepción, que le agradecemos su preferencia. Por supuesto, también estamos en las redes sociales, y ahí donde usted nos puede seguir en Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto Instagram, y donde agradecemos como siempre que nos dé un like, porque eso es relevante para un medio independiente, noticioso como es Infogate, tener el apoyo, al menos con el like, ¿no es cierto?, de cada uno de ustedes. Chile, sin lugar a dudas, está en una posición privilegiada a nivel global. Más de alguna oportunidad usted nos ha escuchado decir que Chile es un referente a nivel mundial. Referente porque es un país pequeño, es un país en desarrollo, y es un país que ha servido de laboratorio a distintos a planes económicos financieros, incluso también de políticas públicas. Es acá en Chile donde se instalan por primera vez las reformas, ¿no es cierto?, a la educación, a las pensiones, y esto estamos hablando hace 25, 30 años atrás, y donde Chile finalmente con todas esas reformas pasa a ser referente a nivel mundial. Obviamente Chile también es importante porque controla una de las entradas al Estrecho de Magallanes, porque tiene una proyección antártica, porque posee un inmenso océano bajo su jurisdicción, como zona económica exclusiva, ¿verdad? Con las 200 millas, son más de 3.500 kilómetros de costa, y a su vez también eso se aplica a Isla Sala y Gómez e Isla de Pascua. Entonces, a eso se adiciona la cordillera de los Andes con toda la cantidad de riqueza de minerales y recursos mineros donde hoy día, en este siglo XXI, importan no solamente el cobre o el litio, que están en la palestra de todos los debates económicos para financiar el presupuesto de la nación, sino que también están las tierras raras. Son más de 17 tierras raras que Chile las posee, muchas de ellas, y que están en la cordillera, algunos a bastante altura, pero que son fundamentales para lo que es la quinta revolución industrial que se está dando a nivel nacional, a nivel mundial que tiene que ver la nanotecnología, los dispositivos, ¿no es cierto?, los semiconductores, y todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿por qué le hago todo este introito? Es para poder decirle la relevancia que tiene en esta perspectiva la gira que hizo el presidente a Europa, donde se firman diversos acuerdos con la Unión Europea, ¿no es cierto?, con Francia, con España, y donde lo que se busca es atraer inversión. Ahora, esta atracción de inversión está en directa relación con la certeza jurídica que pueda dar el país. Y esa certeza jurídica dice relación con el hecho de que si llega un inversionista a Chile, debe tener las reglas claras respecto a que las condiciones con las cuales llega a Chile no se van a modificar
en los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Es decir, que se van a respetar las condiciones iniciales con las cuales se hace esa inversión. La relevancia de la inversión es que una vez que llega acá, se empiezan a implementar los proyectos. Esos proyectos generan mano de obra y por lo tanto hay una demanda de mano de obra especializada, una demanda de obra profesional que nos permite mantener nuestra economía. De ahí entonces la relevancia de tener inversiones en un ambiente seguro, estable y predecible, que es el conjunto de elementos que definen la certeza jurídica. Ahora bien, el presidente en su periplo por Europa ha firmado varios convenios, pero a eso se le falta adicionar eh, una adecuada institucionalidad, y esa adecuada institucionalidad, en definitiva, depende de las leyes, depende de los procesos de aprobación de las inversiones, y es aquí donde empezamos a tener problemas. No hay claridad respecto a los niveles de permisos que hay que tener o cuáles son los criterios para otorgar esos permisos. Y acá en Chile tenemos por una parte grupos o minorías intensas que hacen una presión bastante evidente y fuerte para impedir cualquier tipo de proyecto que afecte el medio ambiente. Más allá de que se exijan, pues, desde un punto de vista ambiental, una serie de requisitos para que eso se dé, finalmente nos encontramos que varios proyectos se han detenido porque no se aceptan las medidas paliativas o los proyectos que tienen una serie de beneficios, no solamente de cuidado al medio ambiente, sino también sociales. Y ahí tenemos, yo diría, un entampamiento respecto a que los permisos avanzan muy bien hasta que finalmente llegan a la etapa final y efectivamente esto no se da. La cuestión acá es cuánto de lo que es el cuidado al medio ambiente debemos tener si Chile no es un país desarrollado y de qué manera ese cuidado al medio ambiente es coherente con la evolución propia de la naturaleza. Entonces, acá tenemos un factor, por ejemplo, el cambio climático, que está afectando directamente a todas las economías y a todas las sociedades, en todos los niveles o en todas sus dimensiones, y de qué manera nosotros podemos tener, yo diría, una posición razonable respecto a eso. No hay duda de que el medio ambiente hay que cuidarlo. No hay duda de que hay que preservar los entornos, ¿no es cierto?, naturales, y no hay duda de que hay que preservar todo el ecosistema, digamos, ecológico que tiene nuestro país. Bueno, de eso vamos a estar conversando también en este programa, pero es importante entender de que tiene que haber una ecuación que sea armoniosa entre la necesidad de inversiones que generan un crecimiento económico, un desarrollo social en virtud del aumento de los puestos de trabajo, con los requisitos o exigencias que Chile le quiere pedir. Hay personas dentro del gobierno actual de nuestro país de que desean que Chile sea un país completamente ecológico, pero para hacer eso requeremos tecnología, y si no la tenemos, tenemos que adquirirla afuera o desarrollarla nosotros. Pero las universidades están alejadas de eso, son pocas las que están trabajando en todo ello, y estamos recién en una posición de poder decir qué queremos hacer o desarrollar los recursos institucionales que se requieren para eso, pero no estamos en condiciones de poder hacer un cambio, como lo está haciendo Francia hoy día, por ejemplo, como lo está haciendo Alemania, que está en una economía verde, pero estamos hablando de un país industrializado que ya hizo todo lo anterior que nosotros todavía ni siquiera hacemos. Consecuencia, acá hay un tema de debate, yo diría profundo, un debate interesante. En consecuencia, la primera evaluación que uno hace de la gira del presidente Boris es que ha sido positiva desde el punto de vista de establecer una serie de convenios, pero la segunda parte es que eso debe estar acorde a la institucionalidad. Y es ahí donde viene el tema del debate constitucional, es ahí donde viene el tema de la disposición de las distintas entidades de gobierno para facilitar justamente que las inversiones lleguen y se queden y sean beneficiosas para Chile, cautelando todos los requisitos, requerimientos desde el punto de vista medioambiental o ecológico. En consecuencia, aquí tenemos, yo diría, una problemática que debemos ser capaces de eh, eh, poder evaluarla adecuadamente. Lo segundo, respecto a la gira del presidente, es que en definitiva dice cosas en el extranjero que no son las que plantea acá en Chile. Y ese elemento, en definitiva, pasa a ser también un elemento que juega en contra de la credibilidad presidencial y de su capacidad de liderar. Y ahí tenemos un tercer problema que es necesario abordarlo y que tiene que ser también abordado a nivel constitucional y también debe ser respaldado por los partidos políticos.
Pero si el gobierno no tiene mayoría en el legislativo para llevar adelante las reformas, nos estamos quedando con el quinto problema, que es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo para la conducción del país. ¿Ah? Y eso claramente genera incertidumbre, y esa falta de liderazgo está acompañada además de una desconfianza en el gobierno, una desconfianza en los partidos políticos de oposición y una desconfianza en el sistema en general, que obviamente se ve agravada por lo que es todo el tema de las fundaciones que lo conocemos ahora, ¿ah? Y que efectivamente están dando cuenta de que el Estado en definitiva se ha transformado en un botín, se ha transformado en una arquitectura que solamente sirve para llegar y tratar de mantenerse en el poder, pero donde el impacto social cada vez es más bajo. Por lo tanto, tenemos bastante que pensar, y particularmente pensar en torno a lo que es el futuro y de qué manera vamos a abordarlo desde una perspectiva de una coyuntura que nos está favoreciendo. Es evidente que tenemos las ideas, es evidente que tenemos las necesidades, es evidente de que hay disposición internacional a apoyar a Chile, pero también es evidente de que no estamos haciendo las cosas correctamente para que todos esos elementos converjan en una sola ecuación. Bueno, es evidente que nuestro país está enfrentado a una serie de desafíos, no solamente desafíos desde el punto de vista político, institucional, ya tenemos, como hemos señalado, el debate en el Consejo Constitucional, también tenemos temas con las inversiones, tenemos una serie de temas. Claro, y surge sin lugar a dudas el tema del medio ambiente, pero también surgen otras cosas que es importante alrededor del medio ambiente, es decir, bueno, debemos pensar cómo estamos gestionando todo esto. Y esto no solamente se trata de decir, digamos, propuesta o palabra o mucha retórica, sino que son cosas concretas donde Chile tiene compromisos internacionales, donde Chile tiene necesidades en términos de poder darle sustentabilidad a todo proyecto de desarrollo que tengamos. Bueno, para eso vamos a conversar con la secretaria regional ministerial de la región metropolitana, Sonia Reyes, a quien es la titular, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, es licenciada en Ciencias Convención en Biología, magíster en asentamiento humano, perdón, y medio ambiente, y doctora en geografía de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Sonia, un agrado, muchas gracias por estar con nosotros en las cartas sobre la mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, estoy muy contenta de estar aquí. Sonia, ¿cómo fue que tuviste la motivación de dedicarte a estudiar los temas de medio ambiente? Oh, bueno, yo partí estudiando biología, la licenciatura en biología, que es una carrera científica. Siempre avisoré mi futuro como trabajando en vinculada a la investigación, pero de terreno. Mis estudios siempre estuvieron orientados a la ecología. Ya terminando la licenciatura, mi pregrado, sentí interés por lo que en ese entonces, en los 80, se llamaba ecología humana. Ujú. Pero pasó muy rápidamente ese nombre y apareció lo que se llamó la ecología urbana, que tenía que ver más en la interacción de las ciudades con los ecosistemas, ya sea marinos, costeros, terrestres, y ese fue el ámbito que me fui especializando. Por eso hice el magíster de asentamientos humanos y medio ambiente, y después en mi doctorado me especialicé en temas de ecología urbana. El asunto es que de ahí saltar a los temas ambientales es muy fácil, porque en la ciudad, digamos, toda la principal fuerza que modela tanto la calidad del agua, del aire, la vegetación que tenemos o no tenemos, son las personas. Entonces ahí también tuve que aprender bastante de ciencias sociales, que fue No, muy enriquecedor, por cierto. no, me imagino que sí, no, Sonia, o sea, a ver, pero cuando tú empiezas a hacer esa suerte de unión entre lo medio ambiente, lo ecológico, y te enfrentas a un esquema institucional que pareciera no mirar esos aspectos. O sea, de hecho, Exacto. convengamos de que la incorporación de la variable y criterio ecológico medioambientales, yo diría con suerte, en los últimos 20 años, y si me apura mucho, los últimos 10. Claro. Eso es así. Por suerte para mí, en cierto sentido, fue muy contemporáneo el avance de mi carrera en la universidad con la instalación de la institucionalidad ambiental en Chile. Entonces, conocí las discusiones iniciales, la promulgación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente,
Primero funcionó la Comisión Nacional de Medio Ambiente y ya para el año 2010, bueno, poco antes se llegó a la convicción que necesitábamos un ministerio, una institucionalidad más robusta, y aquí estamos, pues, 10, 12 años después. ¿Y cómo tu entrada al mundo político? Porque mal que mal, hoy día tú estás en una seremía, como estás en un gobierno, que sé yo, que tiene un programa, está como Apruebo Dignidad, Frente Amplio. ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo político? Mira, por una parte, es la historia política de mi familia. Mi papá fue un activo militante del Partido Socialista. ¿Ya? Bueno, en la época de la dictadura estuvo detenido. Entonces fue una realidad como muy sentida en la familia, no solo ideológica, quiero decir, sino como una vida. Pero luego, junto con esas convicciones o las ideas que uno tiene respecto de cómo se debería organizar la economía o la forma de vida de las sociedades, eh, en ecología uno debe reconocer que las acciones colectivas son importantes. Yo creo que mi acercamiento a la política fundamentalmente tiene que ver con la valoración de la acción colectiva. Los mismos temas que hoy día tenemos como ambientales no son posibles de empujar por una persona o por un solo grupo de personas. No es el Ministerio de Medio Ambiente solito que va a enfrentar esto, sino que en conjunto, no solo con otros ministerios, sino también con la sociedad en general. Entonces, siempre participé en organizaciones, a veces muy concretas, de recuperación de espacios verdes, de protección de las aguas. Entonces, eso me fue acercando a movimientos que estaban en el Frente Amplio. Participé, o sea, fui militante del movimiento autonomista y luego ese es uno de los movimientos que formó Convergencia Social. Y soy militante de ese partido, muy contenta también. Tenemos una comisión que se preocupa de los temas ambientales, de la cual he participado también activamente. ¿Ya? Sonia, digamos, con esa mirada, ¿cómo es la relación, por ejemplo, con la derecha? O sea, es decir, ¿es posible generar un diálogo o cuáles son los principales obstáculos que tú identificas desde tu profesión y ahora desde la seremía? Mira, hablaría que hay dos planos de relación. ¿Ya? Si uno habla así más en definiciones generales, por ejemplo, uno dice, bueno, sobre el extractivismo, sobre la Mm. base extractivista de la economía. Si uno empieza a discutir en esos términos, probablemente encontremos diferencias. Pero si uno va concretamente a un lugar afectado por el extractivismo, no sé, la comunidad de Andacollo, en torno a que una pequeña ciudad, pero alrededor de la cual hay como 50 relaves que levantan polvos, contaminantes, afectan la salud de la población. En ese lugar, concretamente, en la acción de las personas, no hay esa diferencia. Ahora, lo veo acá en la región metropolitana. En muchas iniciativas yo me encuentro con concejales, alcaldes, concejalas de todos los partidos políticos preocupados por resolver problemas concretos. Y yo creo que eso es una gran potencialidad de las temáticas ambientales. Uno, respetando las diferencias políticas, uno puede trabajar en conjunto por resolver problemas que son muy concretos y muy fáciles de percibir. La contaminación se percibe, los basurales se perciben, la destrucción de una plaza se percibe, además se siente, las personas las afecta. Entonces, yo diría que siempre están esos dos planos presentes y no hay que perderse, digamos, en ellos. Sí, además, o sea, digamos, las empresas, hasta donde yo conozco al menos, las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, están obligadas a incorporar los criterios de ESG, o sea, digamos, para no decirlo en inglés, todo lo que es el tema ambiental, ¿no es cierto?, social y gobernanza, es decir, no pueden pretender extraer sin tener el acuerdo de la comunidad, y eso está también en otra legislación como exigencia, por lo tanto, y Sí. después está para la empresa la licencia para operar, que en el caso extractivista es muy relevante, es decir, no puede pretender operar sin que esté de acuerdo a la comunidad. Y yo creo que son herramientas que desde el sector privado ayudan a esas soluciones concretas, ¿no? Claro que sí. Yo diría que hay, por una parte, todas estas obligaciones, sobre todo de todas las empresas que trabajan, que son exportadoras, que entregan ya sea productos terminados o partes o materias primas,
tienen la obligación de cumplir esos estándares ambientales. Pero también diría que hay un creciente número de empresas pequeñas, no son grandes, Ya, que son las llamadas empresas B, que ya, tienen en sus principios, en su misión, no solo la protección del medio ambiente, la restauración ecológica, sino también el trato directo y respetuoso con las comunidades y con sus propios trabajadores. De eso he visto cada vez más ejemplos, no son grandes empresas, pero también son muchas de esas están vinculadas a temáticas ambientales, por ejemplo, de reciclaje, de recuperación de partes y piezas, de darle nueva vida a las cosas para evitar la acumulación de residuos en vertederos. Entonces, es ese lado, a veces un poco desconocido, cuando uno dice empresa, como que se imagina la gran empresa, este otro lado creo que es muy poderoso, porque son empresas que están haciendo aportes multidimensionales y muchas de ellas están también en regiones. En ese tipo de empresas no hay tanta centralización como vemos en otras. Ahora, lamentablemente hay grandes empresas que están siempre como tratando de cumplir el mínimo y yo diría que se hace necesario cada vez más comprender que, no sé, la afectación de una fuente de agua a la larga va a afectar a la propia empresa, pero también va a afectar a más comunidades, no solo las que están alrededor de la faena. exactamente. Ahora, con todo lo que tú me dices, es evidente que en el nivel que tú estás, seremía, que es el nivel de implementación de políticas, tienes que coordinarte no solamente con lo que tú mencionabas, que sé yo, gobernación, que sé yo, municipalidad, etcétera, sino que también con otras seremías de otros ministerios. Sí, ¿Cómo está la coordinación con los otros ministerios? Imagino el Ministerio de Ciencia, Medio Nacional, Agricultura, Minería, etcétera. mira, tenemos una excelente coordinación y de hecho, por supuesto que viene muy de cerca, así lo digo yo, pero personas que han trabajado mucho más tiempo acá en el ministerio, o sea, que llevan 10, 15 años, me han dicho que nunca habían visto tanta buena coordinación, por ejemplo, con el Ceremi de Economía, con quien tenemos muchas iniciativas en conjunto, Ceremi de Energía, porque energía es un poderoso aliado de nuestra estrategia ambiental, porque están apoyando todas las transformaciones energéticas. Eh, con la Seremi de Agricultura, porque tenemos ahí líneas de trabajo en promover la agroecología, es decir, la producción agrícola con mantención de componentes ecológicos importantes, con el Ceremi de Minería justamente para ver cuáles son los requisitos ambientales que deben tener ciertas actividades. O sea, podría mencionar todos y cada uno de las Ceremi y los Ceremi, perdón, y que con los cuales hacemos un esfuerzo de coordinación muy grande y todo esto también impulsado por la delegada regional, presidencial regional. ¿Mm? Así. ¿No? No, a mí me parece la verdad, o sea, o sea, la verdad que existe esa coordinación que tú señalas, no se repite en todas las seremías, dicho sea de paso, ¿ya? ¿No? Y por lo tanto creo que también habla algo de la relevancia y las capacidades que tú estás colocando, pero también de la importancia que cada vez tiene el tema medioambiental en las decisiones políticas en distintas áreas, es decir, que acá no se trata solamente de poder decir que si yo limpiemos el aire, o cuidemos los residuos, sino que es mucho más integral que eso. Ahora, yo quiero preguntarte, ahora estamos viendo, bueno, el hemisferio norte está en verano, con una hora de Ah, calor hasta de 46 grados, en alguna parte 60 grados, ya, el invierno recién pasado en el hemisferio norte fue, yo diría, realmente catastrófico en muchos sentidos, y recién acá lo empezamos a mirar, a ver los efectos acá en el hemisferio sur. ¿Cómo se ven, cómo tomas tú de lo que tú estás haciendo estos fenómenos de cambio climático que lo tenemos justamente cada vez más presente en la humanidad en general? sí, bueno, es una gran preocupación. Toda esa ola de calor que estamos viendo en el hemisferio norte, todo indica, todas las modelaciones climáticas de distintos centros en Chile y en el mundo eh, señalan con mucha claridad que esas olas de calor también van a ocurrir en el hemisferio sur, o sea, en nuestro y nos van a afectar a nosotros. ¿Cuál es tenemos una pequeña diferencia
El hemisferio norte, si uno piensa como en el globo terráqueo, en el hemisferio norte hay muchas más masas continentales. O sea, está América del Norte, Asia, China, todos son enormes masas de terrestres que hace que las temperaturas que se alcanzan allá son más altas que las del hemisferio sur, porque nosotros estamos en la situación contraria. Predomina el océano. Nosotros tenemos quizá 80% de agua en el hemisferio sur y 20% de terrestre, en cambio en el hemisferio norte debe ser a lo más el 70% terrestre. Entonces quizás no van a haber 60 grados, o puede ser en el centro de Australia quizás, eh, no vamos a ver 50 grados, pero sí 40 grados de temperatura en ciertos momentos, sí. Nuestro Sudamérica, nosotros vamos a ser bastante afectados, sobre todo la zona mediterránea de Chile, digamos, desde La Serena, quizás de Copiapó hasta Concepción, extendiéndose un poco hasta Valdivia, para dar una referencia. Y en Argentina también es donde se van a registrar esas altas temperaturas que van a estar un poco amainadas por efecto del océano, pero la mala noticia es ¿Ya? que además en el océano está ocurriendo el fenómeno del Niño, que es un cambio en la circulación de las corrientes de agua, también las corrientes de aire sobre el océano, que trae temperaturas más cálidas. Entonces son dos efectos que se están sumando y eso es lo que nos tiene preocupados y preocupadas, digamos, como ministerio y para el cual quisiéramos eh, eh, conseguir trabajar con muchos, no solo con otros ministerios, sino también a nivel muy concreto con las municipalidades, con todos los agentes sociales para poder enfrentar esa situación, porque a ciencia cierta va a ocurrir. Claro, o sea, acá estamos preocupados de los incendios que se producen en verano, pero sucede que eso es una parte nada más del problema y probablemente una parte que en términos proporcionales es bastante menor. ¿Y qué tipo de acciones, o sea, ustedes prevén que podría hacerse con las municipalidades? Quizás reunir, agrupar a municipalidades según el territorio o la zona donde estén para poder hacer cosas conjuntas y de esta forma hacer economía de escala, porque los municipios, cada vez que tú hablas con los municipios, no tengo plata, así que como que tiene que pasarme Sí, recursos. Que hay sí, que ahora, convencer a Hacienda para que haga eso. Ya, claro. Mira, respecto, como que cada área tiene su especificidad. Respecto a los incendios forestales, por ejemplo, ya hay una coordinación. No hemos dejado de estar coordinados todo el año. Eh, entonces, qué sé yo, CONAF ya está haciendo capacitaciones específicas. SENAPRED, que es el Servicio de Prevención de Riesgos y Desastres, que en parte toma el rol de la que tenía la ONEMI, pero en las emergencias. Además, ahora se agregó toda esta dimensión de prevención. Entonces, se están diseñando todas las acciones y la organización que se debe tener para el verano en cuanto detectar en cuanto se genere un brote de incendio. Porque está comprobado que si apagamos el incendio antes que tenga una hectárea, ese no va a crecer, pero si lo dejamos crecer, dado la temperatura ambiente, es que puede, digamos, extenderse por cientos de hectáreas, que es lo que vimos un par de veces en el pasado. Entonces, ya hay una coordinación para los incendios. Hay otra preparación importante que tiene que ver con la producción agrícola. Todos estos cambios climáticos, la mayor aridez, la sequedad, afecta enormemente eh, la maduración de las frutas, o acelera procesos o detiene procesos. eh, la calidad quizás no es tan buena, entonces también desde agricultura se está trabajando un poco en cómo estar muy alerta a todas las señales climáticas para tratar de proteger lo más posible la producción, tanto que viene para alimentación interna como externa. En relación con qué pueden hacer los municipios, es el rol más importante de todo, que es concientizar, convencer, sensibilizar, todos los verbos que quieras para la ciudadanía. Porque los incendios empiezan por acción humana, se extienden por dejación o por no tomar medidas a tiempo, el desperdicio de agua, el no cuidar la fuente de agua, eso nos afecta. Y además, la red
de atención temprana de salud va a tener que estar muy atenta para atender a la población de personas mayores o quienes tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo, que pueden ser extremadamente afectados en las olas de calor. También creo que el sector privado, la población en general, tiene mucho que hacer. Por ejemplo, la disponibilidad de agua en los espacios públicos, en los centros comerciales, que no todas las personas de repente pueden comprar agua. Podría haber agua para en estos momentos. Si hay 38, 40 grados de temperatura en la calle, las personas necesitan tomar agua. Los niños, las niñas. Entonces, ese tipo de acciones de ponernos en esa situación y atender tanto la emergencia como prevenir situaciones posteriores es lo que estamos construyendo y a lo que llamamos a todos quienes tengan una idea, promoverla. No, yo creo que es importante. El tema del agua, recordemos que Uruguay está con una crisis hídrica, Montevideo en realidad está con una crisis hídrica Sí, enorme, y las decisiones que tomaron ahí, pues, quitarle el IVA al agua, por una parte, y el gobierno la está distribuyendo gratuitamente, o sea, a través de claro, botellas y bidones, etcétera. Yo creo que eso no debería estar lejos de las alternativas que el gobierno tiene en caso de que sea necesario, imagino yo. claro que sí. Y generar también una comprensión respecto de, por ejemplo, hay algo que Ya. tenemos que resolver, que es las áreas verdes, los parques y plazas, son refugios climáticos. ¿Por qué? Porque a donde hay árboles hay 5, 6 grados Celsius menos que lo que hay en un espacio abierto. Esas son mediciones realizadas aquí en Santiago. Entonces, si tenemos un parque y hay un día con 38 grados de temperatura, para una persona mayor o para una familia que tiene niños menores de 5 años, va a ser súper importante poder acceder a un espacio verde. Para que ese espacio cumpla esa función hay que regarlo. Entonces nosotros tenemos que entender que regar un parque no es malgastar el agua, tenemos que aprender a regar con lo suficiente, lo necesario para que esos árboles se mantengan. ¿Por qué? Porque después va a haber personas que van a poder soportar esos eventos gracias a que existen esos parques. Entonces, esa es una política que debemos tener clara y no sentir, podemos prohibir lavar los autos, las veredas, la piscina, pero no el riego de los parques. A eso me refiero. Tenemos que aprender cómo destinar el agua para que también cumpla esa función. Sonia, no puedo dejar de preguntarte, digamos, nuestro programa se ve de Antofagasta, que se va hasta los lagos, Ah, Cauquenes, Ñuble, etcétera. Entonces, bueno, o sea, uno ve en las ciudades que en los barrios más acomodados hay árboles, hay parques, pero donde hay mayor vulneración social, a los municipios o no hacen o no plantan, o la entidad que le corresponda no lo hace. ¿Cómo se podría hacer para incentivar el plantar árboles o generar en los lugares baldíos o los lugares que están orientados a plaza, aumentar la cantidad de árboles que pueda haber o la cantidad, digamos, de vegetación que se requiere para justamente aminorar y esas personas tengan esa posibilidad? sí, mira, por una parte, sé que el Ministerio de Vivienda tiene un plan de una coordinación de parques urbanos cuyo objetivo es justamente construir parques en terrenos que están eriazos en zonas de bajos ingresos. Esa es la idea. Pero quien tiene que elaborar el proyecto y eventualmente después va a quedar a cargo de eso es la municipalidad. Y efectivamente las municipalidades a veces les faltan los recursos para esa mantención. Y los recursos más importantes son recursos humanos, porque hay que contratar o una empresa o directamente los trabajadores que son los que van a limpiar, barrer, regar, qué sé yo, mantener. Esa es la parte más importante del costo. Yo creo que efectivamente el Estado chileno ha sido poco generoso con los municipios, cargándole muchas obligaciones, pero no siempre aumentando los recursos. Es algo que necesitamos resolver. Por una parte, el Ministerio de Vivienda tenía esta línea de que financiaba la mantención de los parques o apoyaba a una municipalidad que presenta proyectos, se lo adjudica. Entonces, eso yo creo hay que fortalecerlo claramente. Y también
un llamado muy importante es a la ciudadanía, porque los parques públicos muchas veces son sujetos de vandalismo. Entonces se te van los recursos en reparar, en volver a plantar el árbol que alguien quebró, en volver a poner la luminaria, en limpiar los escaños, los juegos infantiles. Entonces, también es bien complejo. Yo alguna vez estudié ese tema cuando estaba en la universidad y me pareció a veces desalentador esta situación del vandalismo, que también muestra que quizás un problema que uno lo ve como un problema ambiental, finalmente es un problema social y hay que abordarlo con esas herramientas, digamos. ¿Mm? Pero si me preguntas a mí, yo diría que falta esa, como el empujón final. Yo creo que están todos los ingredientes para poder efectivamente tener mejor calidad de áreas verdes y lo que nos falta es como dar ese apretón final para que se haga en realidad. Sí, ahí quizás, no sé si me puede responder esta pregunta, pero yo lo que yo entiendo es que los gobernadores podrían hacer mucha tarea sobre eso porque ellos tienen incidencia sobre los municipios, tienen acceso a recursos y tienen el acceso de coordinación de los planecos. O sea, que al final del día son los que deberían tener o sumar, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas para luego coordinarlas con los Sí, ministerios. claramente, y me consta que varias gobernaciones, de hecho aquí mismo en la región metropolitana, el gobernador está impulsando un gran plan de arborización, que consiste en plantar muchísimos árboles, no sé si el orden era 20.000 árboles o 30.000 árboles acá en la región metropolitana. Efectivamente, las gobernaciones tienen esos recursos. Lo que necesitamos es generar una estructura, una institucionalidad fuerte para la mantención posterior de esos parques, y yo creo que no nos queda más que involucrar a la ciudadanía, es decir, que haya juntas de vecinos, que haya un liceo, por ejemplo, si está frente a un parque, que ese liceo sea parte del cuidado, como para evitar o ejercer como un control más social para evitar el vandalismo. Y un solo detalle, ya que se ve este programa en Antofagasta y en la zona norte, que piensan en árboles y dicen, ¿cómo nosotros vamos a tener un parque lleno de árboles? Y eso es cierto. No todos los climas son propicios para los árboles. Sin embargo, y eso lo he visto en Copiapó, en Antofagasta, en Arica, es las pérgolas con enredaderas, por ejemplo. Perfecto. Cumplen la misma función y además, como allá hay tanto sol, esas plantas están siempre llenas de flores. A mí realmente una cosa hermosa encuentro esas ciudades. A veces uno ve casas muy modestas, patios así, con cercos a punto de caer, pero con una explosión de flores y de colores. Y eso tenemos que llevarlo al espacio público. No son solo los árboles, es la vegetación en general la que nos hace bien. No, genial. Sonia, te voy a cambiar de tema. Bueno, la Sí, región cámbiame metropolitana. de tema porque yo de la vegetación puedo hablar demasiadas horas, así que por favor cámbialo. Ya, eso lo vamos a dejar para un próximo programa, pero yo quiero cambiarte de tema porque tú estás Ok, en la región metropolitana y uno de los temas es la calidad del aire. O sea, ya sí. llevamos varios días de emergencia, digamos, por contaminación del aire. Qué pasa en esa área? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Sí, mira, el diagnóstico es conocido ya, desde que se inició, de que tuvimos el primer plan de prevención y descontaminación atmosférica, ya sabemos que las condiciones de la cuenca, con una cordillera que es alta, que genera, digamos, frío, que detiene la circulación del aire, eso hace como un tapón, que es lo que llamamos la inversión térmica, y todas las emisiones que se generan en el valle quedan detenidas a una cierta altura. Ese es el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros no podemos modificar la cordillera, no la cordillera de los Andes, porque es gigante, ni la topografía, pero podemos reducir las emisiones. Entonces, todavía nosotros tenemos episodios de contaminación, eso es visible, más allá de las estadísticas y el monitoreo diario que nosotros hacemos. Pero sí, debemos decir que desde que se inició, no sé, en los 90, todo el control de la contaminación se puso en marcha, el plan de descontaminación de Santiago en su primera versión,
muchos contaminantes han desaparecido o se han bajado sus niveles significativamente. Acuérdense, bueno, las personas como yo, mayores, sabemos que en los 90 la benzina tenía plomo. Exacto. Ya no tiene. O sea, ya no tenemos ese contaminante en el aire. Y muchas actividades usaban leña y hubo una transformación enorme en el sector industrial para reducir las emisiones de material particulado. Se pavimentaron muchas calles también para reducir las emisiones por causa del tránsito que levanta el polvo que está en los caminos. Se ha hecho mucho que ha llevado a bajar en general la cantidad de contaminantes, pero también el número de episodios. Por ejemplo, este año nosotros llevamos solo 2 días que hemos tenido preemergencia. Y no ha sido todo el día, ha sido algunas horas cada día. Pero hace, no sé, 10 años este número podía ser 10 o 15 a estas alturas del año. Entonces, eso es una mejora. Sin embargo, hay que ser más radicales. Nosotros ahora estamos haciendo estudios para eh, eh, ver bien, digamos, con datos de este año, cuánto aporta cada sector. O sea, porque sabemos que el transporte aporta mucho material particulado, monóxido de carbono, ozono también. Sabemos que la industria aporta algo. Sabemos que lo que se llama maquinaria fuera de ruta, que son máquinas que funcionan, no sé, en la agroindustria, las extracciones de árido, maquinaria que no es de transporte, pero que tiene motor diésel muchas veces. ¿Cuánto aporta el sector residencial? Un tema que tenemos el uso de la leña para calefacción, que genera mucho material particulado. Entonces, estamos actualizando esos datos porque conforme hay nuevas regulaciones, nueva normativa para la industria, para los automóviles, también cambia la proporción en que cada uno contribuye. Y eso es para tener el próximo año actualizar el plan de descontaminación. Y sí creo que es sumamente importante involucrar a toda la ciudadanía porque una de las soluciones más importantes está al alcance de la mano y es disminuir el uso del automóvil privado. Usar más bicicleta, usar el transporte público que se ha mejorado montones y caminar de verdad. O sea, si voy a ir a comprar a 5 a 8 cuadras de mi casa, caminar. Ahora, yo sé que ahí se necesita una ayuda adicional, que es que las veredas, las calles estén en buen estado. Pero me consta que hay un esfuerzo permanente en esa dirección de todos los municipios, porque queremos que la ciudad sea caminable y sea segura para todas y para todos. Sí. No, yo por mi parte, yo me sumo, voy caminando donde puedo y uso transporte público lo más que puedo. Ya de hecho, y funciona bastante bien, dicho sea de paso. Así que Sí, los buses eléctricos ahora son realmente un aporte, entonces, y se han ido sumando más recorridos. Entonces, yo creo que en unos años más, si logramos que no solo la flota urbana, las flotas rurales también sean buses eléctricos, eso va a cambiar mucho, va a disminuir mucho las emisiones. Van a entrar en funcionamiento las líneas de tren, el tren a Melipilla, el tren a Huacutuco. Entonces eso también disminuye la necesidad de andar en auto. Eso desde el sector público que impulsa estos proyectos. Ahora lo importante es que todas y todos nos subamos a ese tren y a esas micros y dejemos el auto en la casa. Yo no me quedo poco tiempo, como Sonia, está muy interesante la conversación. Digamos, a ver, vayamos a otro tema, el tema de los residuos, el tema de la basura. El tema de la basura y los residuos es un tema, yo diría, que normalmente se le quiere quitar de la agenda. Hay muchos intereses económicos detrás de eso, impresionante. Sí, O sea, sí. uno no se imagina, pero ¿cómo está el tema de los residuos en la región metropolitana desde el punto de vista de lo que a ti te compete? Mira, la situación actual es que en general los residuos domiciliarios, o sea, la basura que sale de cada familia, lo que queda, eso está muy bien resuelto, pero de una manera que no es la más óptima desde el punto de vista ambiental, que es que cada familia produce, el camión recolector lo retira y eso termina en un relleno sanitario.
Y ese relleno, por supuesto, se va colmatando con el tiempo y después hay que buscar otro terreno y eso es muy difícil. Eh, lo que en los residuos de la construcción y demolición, que no son solo de los grandes edificios, cualquier persona que hace una ampliación en su casa tiene el problema de eliminar esos residuos. Entonces, muchas municipalidades tienen retiro de escombro, uno tiene que llamar al teléfono, tiene que pedir, seguramente tiene que esperar, pero a veces como la municipalidad no puede andar todos los días retirando a cualquier casa que está haciendo alguna obra, eh, hay un poco de impaciencia en las personas y se contrata a cualquier camioncito, camioneta que pasa ofreciendo el retiro. Y ahí es la puerta de la informalidad y tenemos los que se llaman los vertederos irregulares de residuos sólidos, que en gran parte son materiales de este tipo, son escombros, no son bolsas de basura, y también residuos voluminosos, refrigeradores, todo eso que vimos en las inundaciones que estaba colmatando ahí el puente en Pudahuel. Eso todavía no está muy resuelto y hay que regularlo mucho más. Hay acciones hoy día concretas definidas tanto de parte del gobernador en conjunto con toda la Seremi y también los municipios para desmantelar muchos de estos vertederos porque son un peligro en muchas dimensiones y también unas acciones de más mediano plazo coordinadas por la delegación presidencial con todos los Seremi y también alcaldes para un poco prevenir que se vuelvan a instalar, porque a veces tú vas, desocupas un lugar, sacas todos los residuos y pasan unos meses y aparecen de nuevo. Entonces, mantener eso en el tiempo. Pero del lado de nosotros hay una gran novedad, que es ¿Eh? la ley de responsabilidad extendida del productor, que entra en vigencia este año, ya entró para los neumáticos, pero ¿qué es lo que dice básicamente? Que si yo soy productora, por ejemplo, produzco bebidas y pongo en el mercado 2 millones de botellas plásticas retornables o desechables, no importa, y pongo esas botellas porque estoy distribuyendo mi bebida, yo tengo que recuperar esos 2 millones de botellas. No puedo dejar desentenderme como que yo no hice nada y otros se encargarán de eso. Esto tiene metas graduales, el 20%, el 30%, el 50% de las botellas, pero obvio, el objetivo de la ley es que el 100% de esas botellas plásticas se recupere. ¿Y de qué manera se recupera? Por ejemplo, tienen otros usos. Hay empresas aquí en Santiago que hacen escobillones y este tipo de útiles de aseo basado con reutilizando ese plástico. Y esos escobillones después se pueden volver a reutilizar. No hay que botarlos en la bolsa de la basura ni tampoco llevarlos a un vertedero. Entonces, la ley de responsabilidad extendida al productor aplica para los plásticos, para envases y embalajes, neumáticos, pilas, baterías, en fin, muchos materiales que hoy día se conciben como residuos y van a dar algún vertedero legal o ilegal, pero lo que hace la ley es entregar, convertirlos en materia prima para un nuevo uso. Ese es un cambio muy importante, hemos estado trabajando con todas las municipalidades, están súper comprometidas, hay empresas entonces privadas de reciclaje, o sea, va a haber un camión de la basura que va a retirar distinto al camión que retira los residuos domésticos comunes. O sea, por un lado van a estar los orgánicos, por otro lado los inorgánicos, y estos inorgánicos, los envases de embalaje, qué sé yo, que en algunas municipalidades ya se está empezando a reciclar, esos van a ir por otro camino a una empresa que los va a valorizar, porque en el fondo van a ser materia prima y va a fabricar otra cosa. Eso Bueno, yo creo que en los próximos 2, 3 años va a ser un cambio muy significativo en la ciudad y en la forma también de concebir los residuos, porque yo ya no voy a tener una bolsa negra donde echo todo lo que en ese momento no estoy usando, sino que voy a tener la posibilidad de dejar los cartones aquí, las botellas acá, las latas acá, y todo eso va a ir, cada elemento va a ir a una industria, a una empresa que lo va a reutilizar. no, genial. O sea, no, Eso genial. es un cambio radical. Sí, no, claramente. Por favor, cuenta con nosotros para cualquier apoyo que requiera en ese sentido, porque me parece
importante poder darlo a conocer a la comunidad. Última pregunta, Anotadísimo, ya, anotadísimo. Sonia, última pregunta, digamos, pero y está un poco quizás más personal. ¿Cuál ha sido para ti el aporte de estando en una posición que años atrás se consideraba, no sé si radical o progresista al menos, y ahora estás tomando decisiones? ¿Cuál ha sido el aporte de llegar al gobierno para ti? O sea, porque tú venías con una posición, ¿no es cierto?, frente al tema Sí. medioambiental, el rol del Estado, en fin, los actores que están ahí presentes. ¿Qué cosa ha ganado estando hoy día en el gobierno respecto a todas las preocupaciones, ¿no es cierto?, e intereses medioambientales que tienen? Bueno, para mí ha sido una extraordinaria experiencia, no me había visualizado en un cargo así y creo que para mí lo más importante ha sido un poco que la conversación que yo estaba acostumbrada a tener entre colegas muy dentro de la universidad, la academia, en congresos, en el país o fuera del país, esta conversación ahora la sostengo con todas las personas, o sea, desde Junta de Vecinos hasta Seremi, hasta ministros cuando corresponde o ministra, eh, empresas privadas, en verdad con todo lo que es toda la sociedad y es una conversación muy directa. Entonces a mí ver esos puntos de vista me ha enriquecido mucho, o sea, como salirme un poco de mi rol de que yo soy como la experta que sé cosas y le puedo contar a otros, sino ahora un poco verme desafiada a entender. Por ejemplo, eso poquito que hablamos delante de los parques y de toda esa dimensión social que hay detrás, para mí ha sido muy enriquecedor. Ha sido enriquecedor también estar en un gobierno que tiene un compromiso ecológico. El presidente dijo cuando asumió que iba a ser el primer gobierno ecológico de Chile. Mucha gente ha criticado eso porque no es tan rápido ni tan fácil de hacer, pero el hecho de tener ese sello, de haber planteado esa frase, hace que la conversación con otros servicios y también la conversación con las comunidades sea muy distinta, porque están esperando que nosotros respondamos en esa línea. Entonces, para mí también siento que estoy contribuyendo en todo lo que yo pueda, con mi granito de arena, en una transformación que es urgente, urgente no solo en el país, en el mundo, y eso para mí ha sido muy gratificante. También ver esto que tú mencionaste y que me gustó mucho, que es como el diálogo con distintos sectores políticos. Es decir, cuando tú puedes decir, sabes que aquí nuestro problema es que tenemos que disminuir los residuos, nuestro problema es que tenemos que proteger el agua. Y eso nadie te dice, no, yo no voy contigo porque tú eres de este partido, yo soy de este otro. Nunca he escuchado algo así, todo lo contrario. Entonces, para mí eso también, como construir esas acciones colectivas, pues ha sido muy, muy gratificante. No. Sonia Reyes, secretaria regional ministerial de Medio Ambiente de la región metropolitana, muchas gracias por tu disposición y tu claridad para poder exponer las ideas, lo que estás haciendo y también entender, o sea, explicarle a nuestro público la relevancia del tema medioambiental y lo que está haciendo, bueno, en Chile en general y particularmente en la región metropolitana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación, totalmente disponible y los invito a todos a matricularse con el medio ambiente, pero ya. Así es, ya lo ha escuchado a Sonia Reyes que está en la disposición de poder no solamente explicar, sino que también hacer que todos nos sumemos a todas las iniciativas a nivel municipal, a nivel regional y también a nivel nacional. Por su parte, por nuestra parte, ya estamos llegando al final de nuestro programa, lo dejamos con todo lo que hemos escuchado en la entrevista para que usted dialogue, converse con sus hijos, con sus nietos, con su familia, con los amigos, los parientes. Recuerde, la democracia se refuerza y se robustece cuando hay diálogo. Y dialogar sobre medio ambiente es un aporte para todos nosotros. Así que los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien y hasta el mundo.